Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión pública de resolución de proyectos de sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos acompaña Berenice García Guante. Buen día, ¿Qué Pedro. tal, Berenice? ¿Cómo estás? Y bueno, pues en esta ocasión se va a tratar dos asuntos exclusivamente, que son el recurso de reconsideración número 690 y el recurso de reconsideración número 703, ambos de este año. El primero de ellos impugnado por el Partido de la Revolución, por el Partido Revolucionario Institucional, y el segundo de ellos por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la asignación de diputados de representación proporcional en los estados de Michoacán y de San Luis Potosí, respectivamente. Así es, Pedro. En el primero de los recursos que mencionabas, el 690, vienen diversos partidos políticos impugnando una sentencia de la Sala Regional Toluca, la cual modifica esta asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el estado de Michoacán y bueno, acuden a esta instancia a través del recurso de reconsideración, haciendo valer diversos agravios. Me gustaría destacar alguno de ellos. Uno relacionado con supuestas irregularidades o ilegalidades en el convenio de coalición entre el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respecto a que señalan algunos de los recurrentes que no pueden poner como candidatos o asignar una curul de representación proporcional a candidatos que son militantes de otro partido político. Así es, Berenice. Y bueno, se aducen por lo general irregularidades generalizadas en estas elecciones. Y bueno, la propuesta al final de cuentas es entrar en plenitud de jurisdicción porque precisamente por las fechas que tenemos, si no me equivoco, el día de mañana están tomando precisamente posesión los diputados en ambas entidades federativas. Sí, exactamente, Pedro, así es en el caso de Michoacán. Y bueno, en el caso del estado de San Luis Potosí, pues también se está impugnando la asignación por este principio de representación proporcional. Y nada más para dar algunos datos, en el estado de San Luis Potosí son 12 diputados por el principio de representación proporcional. Y bueno, aquí lo que se hizo es primero una asignación por el instituto, posteriormente el tribunal local declaró inconstitucional una norma de la ley electoral local, concretamente la que determina la asignación por RP, la primera asignación a los partidos políticos que obtienen el 3% de la votación estatal emitida, y lo que aducían ante la instancia local pues era que este artículo era inconstitucional, que no se debía hacer esta primera asignación. Posteriormente la Sala Regional revoca esta inconstitucionalidad, pues es acorde con ya determinadas sentencias de la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad, y ahora acude el Partido de la Revolución Democrática impugnando en este recurso de reconsideración esta asignación. Así es, Berenice. Bueno, y en el caso de Michoacán estamos hablando del distrito número 13, correspondiente a Zitácuaro, y bueno, finalmente pues esos diputados son los que todavía están en juego y está por resolverse precisamente dicha asignación. La cuestión al final de cuentas es, tenemos finalmente un deadline, una fecha límite que tenemos que resolver para poder dar certeza jurídica y finalmente que tomen posesión ya una vez que se haya resuelto precisamente las impugnaciones respectivas. En este caso, el Partido Revolucionario Institucional lo que está combatiendo precisamente es diversas irregularidades en el cómputo de la asignación que se hizo de estos diputados de representación proporcional, y es lo que van a debatir los señores magistrados en esta sesión pública. Sí, en este asunto de Michoacán también resaltar que bueno, la semana pasada esta Sala Superior decretó la nulidad de la elección de un distrito, el distrito de Ciudad de Hidalgo, Michoacán, y bueno, aquí también un punto a debate es al momento de asignar si se va a tomar en cuenta o no la votación anulada en este distrito, en esta elección, o bueno, si solamente afecta a la elección de mayoría relativa o también tiene alguna repercusión en la representación proporcional. Así es, Berenice. Una de las cuestiones que se han debatido largamente precisamente en los medios de impugnación que más recientemente se han resuelto en esta Sala Superior es el establecimiento del concepto de votación válida emitida, ¿no? Sobre el cual precisamente serán esos cálculos de representación proporcional para poder asignar correctamente los diputados sin que haya sobrerepresentación o subrepresentación en ninguno de los casos. Sí, así es, Pedro. Ha sido materia de estudio en esta sala últimamente todas las asignaciones de representación proporcional derivadas de diversas elecciones locales celebradas el pasado 7 de junio. Y bueno, uno de estos temas son las fórmulas. Cada entidad federativa tiene que seguir algunos principios establecidos en el artículo 116 constitucional, pero también tienen una libertad de legislación local configurativa para legislar este apartado. Y en el caso, por ejemplo, del estado de Michoacán y del estado de San Luis Potosí, por ejemplo, en el de San Luis sí viene una norma expresa donde señala que se deben anular, al momento de contar una votación, descontar los votos que han sido anulados por autoridades jurisdiccionales, es decir, cuando se han actualizado algunas nulidades de votación recibida en casilla, lo cual no ocurre, por ejemplo, en la entidad de Michoacán. Sin embargo, también tienen algunas otras
similitudes estos dos sistemas de representación proporcional, donde se establece un umbral legal, ¿no? Todos los partidos políticos que crucen ese umbral, que mantengan su acreditación o su registro ante el instituto local, tendrán derecho a participar en esta asignación de RP y también tendrán derecho de entrada a un primer diputado, y después, bueno, ya se aplican las fórmulas de cociente natural y resto mayor ya de acuerdo a cada legislación. Así es, digamos que tenemos una primera tanda de diputados de mayoría que van a la representación proporcional por los lugares ocupados en la votación en cada uno de los distritos, según su partido político, ¿no? Sí, evidentemente para la representación proporcional tienes que tomar en cuenta los diputados de mayoría, porque también tenemos otro tema que es la sobrerepresentación, que no pueden tener más del 8% de la votación en diputados en el Congreso local, pero solamente si ellos a través de mayoría rebasan este 8%, no se aplica esta regla solamente para efectos de la representación proporcional. Y qué curioso, porque al final ese 8% también es el que fija los límites de sobre y subrepresentación sobre la votación válida emitida, ¿no? Sí, así Como es. verán, bueno, pues todos estos conceptos al final de cuentas tienen una relación muy estrecha, y lo primero que hay que hacer es saber cuáles son los votos que se consideran válidos para poder después hacer un recuento total de esa votación y sobre los totales hacer una asignación de acuerdo a los porcentajes que cada uno de los partidos obtuvo. Bien que sean listas únicas, cerradas, como se suele decir, o bien que sean listas abiertas, pero finalmente asignar los diputados de representación proporcional de acuerdo precisamente al porcentaje de votación válida que cada uno de los partidos políticos haya recibido en esta elección. Sí, de hecho es muy importante esto que mencionas, porque otra de las características de las fórmulas de asignación por el principio de representación proporcional es si se trata de listas abiertas, listas cerradas, o bueno, tenemos otros sistemas que se llaman, o que coloquialmente conocemos como de cremallera, donde mezclan listas cerradas, listas abiertas, o de doble cremallera, donde en la lista abierta también se debe de hacer una alternancia en cuestión de género, pero realmente son muy importantes estas cuestiones, en especial para, ya una vez que se aplica la fórmula, determinar a qué candidato se le va a otorgar de los postulados por los partidos políticos. Y nada más para hacer alguna mención, por ejemplo, en estos casos pues las listas son cerradas, los partidos políticos presentan unas listas donde el 50% debe ser hombres y el 50% deben de ser mujeres, y bueno, irán alternándose en género. Si encabeza la lista una mujer, el siguiente será el hombre, y así subsecuentemente hasta concluir el número de diputados que les piden para integrar la lista, que en el estado de San Luis Potosí, por ejemplo, son ocho fórmulas. Y esa es una manera de lograr esta paridad al momento de postular candidaturas, y a diferencia en mayoría relativa, por ejemplo, ahí lo que piden es que se postulen fórmulas el 50% de mujeres, el 50% de hombres, y que esta fórmula esté integrada por personas del mismo género. Claro, y es efectivamente para integrar las listas originalmente, ¿no? Sí, al final de cuentas la asignación puede o no coincidir con las listas originalmente, porque depende efectivamente de la votación alcanzada por cada uno de los institutos políticos, y la manera en la que se asignarán precisamente es en base al porcentaje obtenido por cada uno de ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, en San Luis Potosí lo que viene pidiendo el PRD, que aquí me gustaría destacar, acude el PRD a través de un juicio de revisión constitucional electoral para impugnar una sentencia a la sala regional. Sin embargo, pues este no es el medio adecuado para impugnar las sentencias de las salas regionales, pues es el recurso de reconsideración, y previo a esta sesión pública los magistrados ya acordaron reencauzar a través de un acuerdo de sala este juicio de revisión a recurso de reconsideración, que es al que se le ha asignado el número 703 y que se va a resolver. Y bueno, es a través de este donde el PRD en lo que aduce es, presenta en su demanda una fórmula o el desarrollo de la fórmula de asignación que en su concepto debió ser aplicada tanto por el instituto local al momento de hacer la primera asignación, como por el tribunal local y posteriormente la sala regional. Entonces, en este caso, pues habrá que analizar si sus agravios combaten la sentencia de la sala regional, y si en su caso, pues tiene razón en esta aplicación de esta fórmula que él señala en su demanda. Así es, Berenice. Y una cosa importante que creo que también nuestro auditorio debe saber es que estamos en ambos casos entrando en plenitud de jurisdicción. Es decir, la sala regional va a ver expuesta, digamos,
digamos, su sentencia para que nosotros pues la consideremos en el pleno del debate de los magistrados y decidan si finalmente se mantienen las condiciones de las propias sentencias de salas regionales o si se modifican, y modificarlas con toda la certeza necesaria para que se tomen las medidas conducentes y ya se asignen el número de diputados que en cada uno de los casos correspondería. Sí, así es. Efectivamente, una de las cuestiones que se señalan es que los partidos políticos pelean una curul más o dos que les fueron retiradas por las sentencias de la sala regional, y bueno, es atendiendo a estos criterios también, no solamente a la aplicación de la fórmula tal cual como viene, sino también viendo estas cuestiones de sobre y subrepresentación que también están obligados a seguir las autoridades encargadas de la asignación y en su caso nosotros encargados de resolver esta asignación. Claro, porque hemos visto que en algunas entidades federativas muchos partidos políticos han llegado desde un primer recuento a la mayoría de los diputados que les corresponden de acuerdo a la legislación, e incluso en algunos otros se ha visto necesario el hecho de limitar, es decir, reducir el número de curules que le tocan a cada uno de los partidos políticos por caer en la figura de la sobrerepresentación, o en el caso contrario, partidos digamos que tienen una minoría de votos pero que requieren una representación finalmente frente al electorado, pues se les ha aplicado también la concesión digamos de una de las curules para que no haya el fenómeno de la subrepresentación, ¿no? Así es, Pedro, y bueno, realmente son temas muy relevantes donde generalmente cuando se impugna esta asignación por el principio de representación proporcional, pues los temas a discutir o que generalmente se hacen valer en las demandas, pues es la cuestión de la integración paritaria de los congresos, que bueno, ha sido un debate largo en esta sala. En la instancia local, en el caso de San Luis Potosí, una de las actoras que acudió en el juicio anterior a través de un juicio ciudadano, ella hacía valer esta paridad en el Congreso del Estado, y ella no solamente de los diputados de RP, de los 12 de RP, sino en el total, mezclando también los de mayoría, ella buscaba una paridad y pedía que se le designara una curul atendiendo a este principio. Otro de los temas que siempre es recurrible aquí, pues es si se pueden postular candidatos de otro partido político, que son militantes de otro partido político, pero de un partido político que forma parte de la coalición. Que los postuló. Ese es otro de los temas que se ha tratado, y precisamente también ya la aplicación como tal de la fórmula de asignación que viene en cada legislación electoral de cada una de las entidades federativas. Así es, Berenice. Bueno, pues si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y no olviden seguirnos a través también de Plataforma Electoral. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por continuar con nosotros, y recapitulando, se van a resolver en esta sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los recursos de reconsideración número 690 y sus acumulados, y el recurso de reconsideración número 703 del Estado de Michoacán y del Estado de San Luis Potosí respectivamente. Sí, en ambos se impugnan sentencias de las salas regionales de este tribunal, y bueno, tienen que ver con la asignación por el principio de representación proporcional de los diputados de estas dos entidades federativas. Así es, y bueno, pues lo que van a discutir los señores magistrados precisamente es si se conviene con las sentencias que se están impugnando de la sala regional, o si finalmente se hace un recuento nuevo de la votación, o se hace una reasignación más bien de las curules correspondientes a representación proporcional en ambas entidades federativas. Particularmente en el caso de Michoacán se trata de un distrito que es el distrito número 3, ubicado en Zitácuaro. Ok, y sí, también allá en Michoacán, pues otro tema es lo que comentábamos en un inicio, si se va a anular la votación recibida en la elección del Distrito 12 de Ciudad Hidalgo, cuya elección fue anulada por esta sala superior la semana anterior. Así es, y curiosamente también en el caso de Michoacán, esa elección fue anulada por la Sala Regional Toluca, y es precisamente la cual se viene a combatir a esta Sala Superior con diversos agravios interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional, y sobre los cuales precisamente se decidirá cuántos diputados de representación proporcional corresponden a cada una de las fuerzas políticas en dicha entidad federativa. Así es, y bueno, en el caso de San Luis Potosí, pues aquí viene el PRD haciendo valer una indebida aplicación de la fórmula
por parte de la sala regional y bueno, también desde la asignación que hace el Instituto Electoral Local, el Tribunal Local que hizo una nueva asignación declarando inconstitucional un precepto de la legislación local y bueno, posteriormente la modificación que hace la sala regional considerando que ese artículo que determinaba una asignación, la primera asignación a todos los partidos políticos que hubieran obtenido el 3% de la votación en la entidad federativa tenían derecho a un diputado por este principio de representación proporcional y bueno, el Tribunal Local de San Luis Potosí determinó que era inconstitucional porque no podías asignar directamente, sino que tenías que aplicar de manera directa la fórmula y bueno, eso ya la demanda que ahora presenta el Partido de la Revolución Democrática en este recurso de reconsideración, pues ya no es tema a debatir, sino que él ya se concreta en una indebida aplicación de la fórmula prevista legalmente. Así es, bueno, y en principio las cuestiones que debaten los distintos agravios tienen que ver precisamente con eso, considerando que, bueno, existen diferentes causales por las cuales se puede pedir que se anule la votación, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de distritos electorales, pues hay que tener en cuenta la votación que recibieron todos esos candidatos en ese distrito, pero también considerar la votación total para poder asignar en cada una de las entidades federativas las curules de representación proporcional que corresponden, y es un cómputo global de toda la votación, restando, por supuesto, pues los votos que no se consideren como parte de la votación válidamente emitida. Sí, así es también un tema de debate si se tomará en cuenta esta votación anulada por la autoridad jurisdiccional, en este caso por esta sala superior, o si deben de tomarse en cuenta los cómputos distritales hechos en un principio por la autoridad administrativa electoral de la entidad federativa, en este caso que es el caso de Michoacán, donde sucede esta situación, o bueno, se considerará ya los nuevos cómputos recompuestos, anulando tanto la votación recibida en casilla que se declaró su nulidad o la nulidad de la elección de este distrito 12 en el estado de Michoacán. Así es, cuestión similar ocurre también en el distrito 13 de Zitácuaro, en Michoacán, y lo que veremos al final de cuentas es precisamente en base a esa reasignación de curules, cómo queda cada uno de los partidos políticos en la representación local. Así es, Pedro, y bueno, será interesante ver si se modifica esta asignación hecha por las salas regionales, que ya había modificado la asignación hecha por un principio por los institutos electorales locales, y bueno, aquí lo que piden los partidos políticos es precisamente tener más curules, atendiendo también a los principios de sobre y subrepresentación. Sí, una cuestión que resulta muy importante es recordarles que no se olviden de seguirnos a través de Internet, plataforma electoral que es nuestro canal de televisión por Internet, o también a través de la propia página oficial de este Tribunal Electoral, para que conozcan en detalle además todas estas sentencias que posteriormente, una vez resueltas por el Pleno de esta Sala Superior, serán publicadas y pueden ustedes consultar perfectamente cuáles han sido los argumentos de las partes y al final de cuentas cómo se ha resuelto cada uno de los conflictos jurídicos planteados, sobre todo ahora en este momento que nos encontramos del proceso electoral, ¿no? Y ya están por entrar los señores magistrados, así que damos paso a esta sesión pública de resolución de proyectos de sentencia. Pueden sentarse, si son tan amables. Muy buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución de asuntos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretaria General, de acuerdo, si es tan amable, proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos a analizar y a resolver a lo largo de esta sesión. Magistrado presidente, están presentes 5 de los 6 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 8 recursos de reconsideración con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable que se han precisado en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública. Magistrado presidente, señores magistrados. Muy amable secretaria. Magistrados, están a su consideración el orden que se propone tanto para la discusión como para la resolución de los asuntos que se verán este día. Si están de acuerdo en votación económica, por favor, sírvanse a manifestarlo. Tome nota, por favor, secretaria general de acuerdos. Secretaria Alejandra Díaz García, si es tan amable de dar cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de esta Sala Superior la ponencia que encabeza el magistrado Salvador Navagomar. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Se da cuenta con el recurso de reconsideración
690 de este año y sus acumulados, que revoca la asignación hecha por la Sala Regional Toluca en los siguientes términos. La ponencia propone fundados los agravios relativos a la validez de las disposiciones contenidas en el convenio de coalición celebrado entre los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por cuanto hace a la distribución de los triunfos obtenidos por los candidatos postulados por cada uno de los partidos políticos integrantes de la misma, pues, de conformidad con la normativa interna del Partido Verde Ecologista de México, es conforme a derecho que haya postulado candidatos a diputados por ambos principios, aun cuando estos estén afiliados a otro instituto político, dado que no existe norma alguna que prohíbe esta circunstancia, contrariamente a como lo consideró la responsable. Por otra parte, se desestima lo alegado por el Partido de la Revolución Democrática respecto de la candidatura relativa al Distrito 13 de Zitácuaro, pues contrariamente a lo aducido, se razona que dicha candidatura sí correspondió a dicho instituto político, de ahí que fue correcta la determinación de asignarle dicha diputación. Finalmente, al haber resultado fundado el agravio atinente a la asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional, se propone, en plenitud de jurisdicción, realizar la asignación correspondiente en los términos siguientes. La asignación es como sigue: al Partido Acción Nacional le corresponden 4 diputaciones, al Partido Revolucionario Institucional 5, al Partido de la Revolución Democrática 3, al Partido del Trabajo 1, al Partido Movimiento Ciudadano 1 y al Partido Morena 1. Por ende, se revoca la asignación de diputado local al Partido de la Revolución Democrática en los términos precisados en el proyecto. Asimismo, se propone que esta Sala Superior asigne directamente a Rosa María de la Torre Torres del Partido Revolucionario Institucional y su respectivo suplente, y deja sin efecto la asignación de la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Cecilia Lazo de la Vega de Castro, y su suplente, curul, que queda pendiente de asignar hasta que se realice la elección extraordinaria correspondiente. En consecuencia, serán diputados locales de representación proporcional los siguientes: por el Partido Acción Nacional, como propietario, Carlos Humberto Quintana Martínez, y suplente César Alfonso Cortés Mendoza. Propietaria, también por el Partido Acción Nacional, María Macarena Chávez Flores, suplente Leticia Ruiz López. Propietario, Eduardo García Chavira, suplente Jesús Santiago Ramírez Sánchez. Propietaria, Alma Mireya González Sánchez, y suplente Mariana Victoria Ramírez. Por el Partido Revolucionario Institucional, Wilfrido Lázaro Medina, como propietario, suplente Omar Cárdenas Ortiz. Propietario, Rosa María de la Torre Torres, suplente Guadalupe Loredana García Flores. Propietario, Mario Armando Mendoza Guzmán, suplente Luis Arturo Gamboa Mendoza. Propietario, Xóchitl Gabriela Ruiz González, suplente Mercedes Alejandra Castro Calderón. Propietario, Roberto Carlos López García, suplente Judaser Vázquez Hernández. Por el Partido de la Revolución Democrática, propietario, Pascual Sigala Páez, suplente Antonio García Conejo. Propietario, Nayeli Julieta Pedraza Huerta, suplente Judith Adriana Silva Rosas. Propietario, Manuel López Meléndez, suplente Mario Ortega Sánchez. Por el Partido del Trabajo, propietaria Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, suplente María Auxilio Flores García. Por el Partido Movimiento Ciudadano, propietario José Daniel Moncada Sánchez, suplente José Felipe Campos Vargas. Y por el Partido Político Morena, propietario Enrique Cepeda Ontiveros y suplente Claudio Magaña Pacheco. Es la cuenta, señor presidente, señores magistrados. Gracias, Alejandra. Magistrados, ¿están a su consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta? Gracias, señor presidente. Con su venia. Presidente, de nueva cuenta sale a flote el mal diseño que hay a partir de la reforma electoral pasada en conjunción con las reformas de los distintos estados, porque estamos con muy poco tiempo resolviendo lo que acaba de resolver la Sala Regional, que a su vez tuvo muy poco tiempo en perspectiva comparada con lo que tuvo el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Debo decir a ustedes que el viernes a las 11:30 de la noche, prácticamente en la madrugada del sábado, llegó el asunto principal y siguieron llegando hasta el día de ayer juicios que estamos hoy proponiendo a ustedes para resolver con relación a la integración del Congreso del Estado de Michoacán. Hubo una cadena impugnativa compleja, porque hay que decirlo, la propia ley michoacana no es del todo clara, partiendo de la diferencia que hay entre la votación estatal y la votación válida emitida, de tal suerte que en la cadena impugnativa hubo algunas asignaciones de representación proporcional sin descontar votos nulos, votos de candidatos independientes y votos de candidatos no registrados.
Al mismo tiempo, hay que decir que la Sala Regional Especializada con sede en Toluca no tomó en cuenta los precedentes de esta Sala Superior respecto a que un partido político sí puede presentar candidatos de otro instituto político cuando sus estatutos así lo permitan. Este Tribunal Constitucional tiene jurisdicción plena para resolver el asunto que nos ocupa y en ese sentido es que estoy proponiendo a ustedes esta integración del Consejo a partir de un nuevo corrimiento de la fórmula, si se me permite la expresión, para aplicar de conformidad con la propia Constitución General de la República en su artículo 116 la ley no tan clara del Estado de Michoacán y hacer en definitiva y en plenitud de jurisdicción la asignación de diputados de representación proporcional que en la cuenta se acaba de expresar. Por ahora sería cuánto, señor presidente. Gracias, magistrado Nava Gomar. Magistrado Manuel González Oropeza. Muchas gracias. Hay que recordar que la jurisdicción del tribunal es la que da definitividad y firmeza a todas las resoluciones electorales, es decir, que cualquier acto electoral que no haya sido ya resuelto por esta sala previo la inserción de medios de impugnación ante esta sala, no es válido hasta que esta sala determine precisamente en una resolución firme esta validez. Creo yo que es muy importante que en esta tiempos y movimientos que se tienen que hacer en colaboración entre los poderes locales y los poderes federales, se tome muy en cuenta que no puede a una autoridad local, hasta que no resuelva la autoridad federal los medios de impugnación, dar ningún paso en adelante para la integración de un órgano. Según el artículo de la Constitución 29 de la Constitución del Estado de Michoacán, si bien el Congreso se renueva cada 3 años, se instala el Congreso el día de mañana, 15 de septiembre del año en que se celebre la elección ordinaria. Es decir, que hasta que no esté debidamente confirmado por esta Sala Superior cualquier impugnación que se haya interpuesto, la validez de los actos de los integrantes del Congreso comenzará el día de su instalación, es decir, el día 15 de septiembre. Por lo tanto, creo que es importante que estos tiempos se respeten y, sobre todo, dado la premura con que nosotros tenemos que actuar como lo estamos haciendo, y felicito a la ponencia del magistrado Nava por haberlo hecho de manera tan expedita y tan adecuada en esta asignación, que es muy compleja, lo estamos haciendo de esa manera, pero creo yo que cualquier otro acto previo al 15 de septiembre que se haya hecho o que se le pretenda dar validez no tiene realmente tal validez, porque sería una infracción a su propia Constitución, a la propia Constitución del Estado y a la Constitución Federal. El artículo 99, repito, de la Constitución Federal es el que le da firmeza a los actos electorales previos a la instalación formal de un órgano de gobierno. Por lo tanto, voto a favor de este proyecto y sencillamente lo que quiero expresar son las circunstancias en que estamos haciéndolo, que lo estamos haciendo con total conocimiento y con total atención a los argumentos que se dieron en este caso. Muchas gracias. Usted, magistrado Manuel González Oropeza. Magistrado Pedro Esteban Penagos López, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, magistrado presidente. Son asuntos que hemos tenido que resolver en muy poco tiempo, puesto que, como decía en la sesión pública pasada, en forma regular los tribunales electorales locales agotan todo el tiempo que hay con posterioridad a la jornada electoral para interponer los medios de impugnación y realmente dejan unos días para que el Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se haga cargo tanto del juicio del que conoce
la sala regional correspondiente y del recurso de revisión de reconsideración que corresponde a esta sala superior del Tribunal Electoral. Esto es muy importante tomarlo en consideración porque estos asuntos que están sujetos el día de hoy a resolución tienen en esta sala superior aproximadamente 48 horas para efectos de formular proyecto, tramitar, formular proyecto y discutirlos, como se está haciendo en este momento. Y los tribunales electorales locales, más de un mes para emitir la resolución. Eso no es justificado y debe como consecuencia tomarse en cuenta que la responsabilidad en la impartición de justicia implica la prudencia, el tomar en consideración los tiempos en los que se deben de emitir los medios de impugnación y las instancias a que tienen derecho los actores políticos para la resolución de sus asuntos. En este caso, en parte, ya ha sido resuelto o ya tenemos algún precedente aplicable en cuanto a la elección federal. Se trata, pues, de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional del Congreso del Estado de Michoacán. El Partido Revolucionario Institucional afirma que la Sala Regional Toluca le transfirió de manera indebida 12 diputaciones por el principio de mayoría relativa, pues 4 de esos diputados les correspondían al Partido Verde Ecologista de México en atención al convenio de coalición parcial suscrito por esa fuerza política. Desde esta perspectiva, lo único que quiero mencionar es que ya quedó asentado precisamente en los precedentes que hemos sometido a la consideración de esta sala superior, que cuando los partidos van en coalición, estos pueden como consecuencia proponer como diputados militantes de otro partido coaligado. Esto no solamente no está prohibido, esto está permitido precisamente por la propia ley. Pues si bien el artículo 87, párrafo 6 de la Ley General de Partidos Políticos establece la prohibición de que los partidos políticos registren candidatos de otras fuerzas políticas, ello lo hace en la primera frase de dicho precepto y en la segunda establece la excepción a esa restricción cuando se trata de coaliciones, ya que la naturaleza de esa forma de participación en los procesos electorales, pues las coaliciones van como si fueran un solo partido y atienden precisamente a la posibilidad de que candidatos o militantes de los partidos políticos coaligados puedan ser postulados de manera conjunta, bien por uno o por otro de los partidos, pues, que formen parte de esa coalición, con lo cual es conforme a derecho que, tomando en consideración la autoorganización de los partidos políticos, de suscribir convenios de coalición, puedan establecer la asignación de cada uno de los candidatos propuestos por una determinada fuerza política, con independencia de que sean militantes de uno u otro partido que conforme la coalición. Esta determinación, que está establecida expresamente en el artículo 87, párrafo 6 de la Ley General de Partidos Políticos, no fue atendida en sus términos por la Sala Regional y como consecuencia es lo que hay que en un momento dado atender, como se atiende y como se propone en el proyecto de la cuenta. Considero que establecer lo contrario pues simplemente sería apartarnos de los principios de legalidad, de certeza, de autodeterminación de los partidos políticos en cuanto a la conformación de sus coaliciones
y esto se estaría modificando con el criterio, desde luego, que dejó asentado en la resolución recurrida la sala regional. Al transferir 4 diputados postulados por el Partido Verde Ecologista de México al revolucionario institucional y en el caso concreto, y determinar que en su perjuicio una supuesta sobrerepresentación al atribuirle 12 diputaciones por el principio de mayoría relativa, se actúa incorrectamente, de acuerdo pues con el segundo párrafo de el precepto de el párrafo sexto del artículo 87 de la ley, 86 de la Ley de Partidos Políticos. Por ello, en tratándose de coaliciones o de candidaturas comunes, los partidos políticos, como dije con anterioridad, pueden proponer como candidatos de un partido los que correspondan a otro, puesto que van en el proceso electoral como un solo partido, y ello, desde luego, no quiere decir que por ser militantes de otro partido, siendo propuestos por el otro coaligado, deba contarse al que corresponden con el carácter de militantes. Esa regla no debe regir y no es observable por disposición expresa de la propia ley. Precisamente por eso esa asignación, en mi opinión y tal como se propone en el proyecto, se debe realizar tomando en consideración la votación válida emitida y no la estatal también, porque para esto hay que descontar los votos nulos. Y esto porque si bien es cierto que el artículo 175 del Código Electoral de aquella entidad federativa establece que para la asignación de diputaciones, por el principio de representación proporcional, se debe tomar en consideración la votación estatal, desde luego que es un precepto que está sujeto a interpretación. No podemos tomar en consideración para ese efecto los votos nulos. Precisamente por ello, esa norma debe interpretarse de manera sistemática, con el principio de proporcionalidad, tomando en consideración la finalidad perseguida, de manera que a efecto de calcular y establecer el cociente electoral que sirve de sustento para la asignación de curules, debe tomarse en cuenta únicamente la votación de los partidos políticos con derecho a asignación, esto es, la votación válida emitida, la cual se obtiene de restar de la votación total los sufragios nulos, pues si son nulos, no cuentan para ningún partido, los relativos a los candidatos independientes que no entran en la asignación pues de partidos políticos de representación proporcional y de aquellos no registrados, así como de aquellos partidos que no participan pues en la asignación de diputados de representación proporcional por no haber alcanzado el porcentaje mínimo que para ese efecto establece la ley. Por otra parte, se incorporarían elementos ajenos que distorsionarían el sistema de representación proporcional, si tomamos en cuenta los votos nulos, la votación total pues del Estado, la votación de los candidatos independientes, de aquellos partidos que no tienen derecho a tal asignación, de manera que conforme a lo anterior y a lo expuesto en el proyecto, el Partido Revolucionario Institucional se le deben asignar un total de 5 diputaciones bajo ese principio. ¿Por qué? Porque no se le pueden, desde luego, tomar en consideración como diputados, si fue en coalición, aquellos militantes que fueron propuestos por el Partido Verde Ecologista o por algún otro de los partidos coaligados. Y bajo ese principio, desde luego, correspondería a Rosa María de la Torres, a quien se debe de asignar de una manera directa
la diputación correspondiente y por otra parte debe quedar sin efectos la asignación de la 4ª Diputación al Partido de la Revolución Democrática correspondiente a Cecilia Lazo de la Vega, pues dicha curul se otorgará en el momento oportuno una vez que tenga lugar la elección extraordinaria en el estado o en la ciudad de Hidalgo, Michoacán. Revisado que sea el límite de sobrerepresentación efectivo. Por ello, comparto el proyecto que se somete a nuestra consideración en el sentido de revocar la resolución impugnada y en la forma que esta Sala Superior hace, o en el proyecto que se propone, mejor dicho, a esta Sala Superior, hace la asignación correspondiente. He recibido información a través de la computadora que tengo aquí al lado, que el día de hoy en el estado de Michoacán se está tomando la protesta del cargo, o se tomó la protesta del cargo de los diputados que en su caso conformarán el Congreso de aquella entidad federativa. Debo nada más hacer una consideración. La toma de protesta no es la instalación del Congreso, aquella que en un momento dado limita los efectos de nuestras sentencias tomadas en el recurso de reconsideración para efectos de la asignación de diputados. La protesta en un momento dado puede establecerse en la ley que se rendirá 10 días antes de la instalación o 5 días antes de la instalación. Es una cuestión diferente la toma de protesta para el desempeño del cargo que la instalación del órgano, la instalación del poder, la instalación del Congreso. En este caso, en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Michoacán se establece: el Congreso se renovará totalmente cada 3 años y se instalará el día 15 del mes de septiembre del año en que se celebre la elección ordinaria. Esto es, constitucionalmente o con base en la Constitución del Estado de Michoacán, el Congreso se instala el día de mañana 15 de septiembre del año en curso, que es el año de la elección. En la toma de protesta que se hubiera hecho el día de hoy, el día 14 de septiembre, no tiene ninguna trascendencia para que surta los efectos nuestra sentencia emitida en este recurso de reconsideración y sus acumulados, precisamente por lo que acabo de mencionar. La instalación del Congreso es la que fija, pues, el inicio de funciones de los diputados que lo integran. No fija el inicio de funciones de los diputados que lo integran, por ejemplo, el que en la ley se establezca, se pudiera establecer que la protesta se tome el 14 pues, de septiembre, siendo que la propia Constitución, en el artículo 29, se establece expresamente que se instalará el Congreso el día 15 del mes citado. Esto independientemente de que, como dije con anterioridad, apenas se tuvieron para resolver este asunto tan complicado y que se tuvo que hacer el corrimiento apegado a lo que establece la ley, se tuvo solamente 48 horas. Precisamente por ello estoy con el proyecto en sus términos, magistrado presidente. Muy amable, gracias. A usted, magistrado Pedro Esteban, magistrado Salvador Gómez. Gracias, presidente. De manera muy breve para decir que durante el tiempo que estuvimos preparando los proyectos se tuvo contacto de manera informal pero permanente con el propio Instituto Electoral, y me dicen que del propio instituto hablaron al Congreso para decir que los resultados definitivos serían hasta que este Tribunal Constitucional sesionara, esta sesión que está llevándose a cabo. La validez y declaración definitiva de constitucionalidad del proceso electoral no se da con el acto que tuvieron
en el Congreso de Michoacán hace unos momentos, sino con la sentencia de este Tribunal Constitucional. Para hacer hincapié en ello, presidente, muchas gracias. A usted, magistrado Salvador Nava Gómez, magistrado Manuel González Oropesa, por favor, tiene la palabra. Bueno, efectivamente, aunque yo no he recibido noticias en mi computadora de esta cuestión, pero el asunto que nos ha puesto a consideración el magistrado Penagos y el magistrado Nava merecen una consideración detenida de esta sala, que me gustaría contribuir a esa consideración. Es decir, la protesta es un acto que se instaura en 1861 por Benito Juárez para sustituir la juramentación de un cargo. Desde esa época, quien calificaba la elección tomaba la protesta en el cargo de los funcionarios que hubieran sido electos, porque precisamente quien calificaba la elección era quien daba posesión de ese cargo. En estos casos, el Congreso del Estado de Michoacán no da posesión de un cargo en estas circunstancias, porque, bueno, desde los años 90, quienes nos calificamos la elección en definitiva en estas elecciones, pues es precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siempre que haya un medio de impugnación por resolver respecto de esa elección. Entonces, la protesta que se haya tomado de manera anticipada a la instalación de un Congreso no es de ninguna manera el inicio del cargo de ese diputado o de ese funcionario, porque no se puede iniciar un cargo el cual está controvertido ante un tribunal o en el cual este tribunal electoral no ha determinado la validez con relación a ese cargo. La protesta queda entonces a una formalidad que se refiere exclusivamente a que esa persona se va a conducir de acuerdo con la Constitución y las leyes. De hecho, la protesta de un cargo en un sistema republicano como el nuestro no tiene más que un valor protocolario, porque todos los ciudadanos, teniendo o no teniendo cargo, tenemos la obligación de someternos al imperio de la Constitución y de las leyes, sin necesidad de nuestro consentimiento, por la sola autoridad de la ley y por la sola convivencia como ciudadanos. Nosotros tenemos la obligación de conducirnos de acuerdo con el orden normativo vigente. Entonces, la protesta no puede ser de ninguna manera considerado como el inicio de un cargo, sobre todo cuando hay una disputa y que está todavía sin resolverse, como sería el caso. Ya afortunadamente ya se resuelve el día de hoy, 14 de septiembre, un día antes de la instalación formal del Congreso. La protesta es individual, como bien pueden todos inducir. Se protesta individualmente, conducirse de acuerdo a la ley y a la Constitución. La instalación es el acto formal de instalación de un órgano de gobierno. Es el Congreso quien se instala de manera colectiva con todos los diputados o, en su caso, representantes para iniciar sus funciones. Está prescrita por la propia Constitución, no por una disposición secundaria, como es la protesta, sino que la instalación está prevista dentro de la Constitución del Estado, así como está prevista en la Constitución Federal para los cargos federales. Entonces, con estas cuestiones creo yo que estamos todos en consonancia del significado de cualquier acto que se haya determinado por el Congreso de manera protocolaria, pero que la validez lo da esta resolución a la calificación definitiva, a la asignación, como lo leyó muy bien la señorita secretaria de Estudio y Cuenta,
y esos son los nombres que van a formar parte en la instalación el día de mañana. Muchas gracias. A usted, magistrado Manuel González Oropesa, magistrado Pedro Esteban Penagos. Tiene toda la razón el señor magistrado Manuel González Oropesa al mencionar que hice referencia a una información que recibí a través de este instrumento electrónico llamado computadora y que él no le ha llegado. Y hago referencia porque la nota que a mí me llega en la computadora dice que tomaron protesta y declararon instalado el Congreso. Solamente hago referencia a que es una nota y que no me consta porque esto no ha sido notificado en forma legal, pero que además, si se hubiera instalado el Congreso, estarían actuando contrario a lo que dice la Constitución y a la ley. Como mencioné con anterioridad, o sea, no se puede adelantar, no se podría adelantar salvo que se actúe en contra de lo que establece el marco legal, esa instalación, porque el artículo 29 de la Constitución dice que el Congreso se instalará el día 15 del mes de septiembre del año en que se celebre la elección. Lo mismo reproduce el artículo 208 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de aquella entidad federativa, que establece el Congreso se instala el 15 de septiembre del año en que hubiese elecciones ordinarias. Esto es, pues, constitucional y legalmente, y me refiero al marco jurídico del Estado de Michoacán, el Congreso se instala el 15 de septiembre, no el 14, salvo, desde luego, que se actuara de manera ilegal y se declarara su instalación, lo cual no nos limita a nosotros, porque este es un tribunal de derecho, no de hecho, y como consecuencia no se puede evadir, no se puede tratar de evadir con una actuación ilegal el cumplimiento de nuestras resoluciones. Gracias, magistrado presidente. A usted, muy amable. magistrado Pedro Esteban Penagos López. Magistrado Fabio Galván Rivera, tiene uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Presidente, al ver este caso, magistrados, y ver otros casos que hemos resuelto en esta sala, como juez y como académico me preocupa el tipo de profesionales del derecho que estamos formando en las escuelas públicas y privadas en las que se imparte la profesión correspondiente. No solo es el criterio que ha sustentado la Sala Superior en otros casos. Leía el magistrado, o mencionaba, mejor dicho, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, el artículo 87, párrafo 6 de la Ley General de Partidos Políticos. Texto expreso que pareciera que nuestros jueces regionales y locales desconocieran, siendo su responsabilidad conocerlos y aplicarlos. No es gratuita la aseveración que he hecho en múltiples ocasiones de que a partir de febrero de 2014, en el orden constitucional, y de mayo del mismo año 2014, en el ámbito legal, tenemos un nuevo sistema electoral nacional. Se concluyó el sistema federal electoral para instituir el sistema nacional electoral. Y tanto jueces locales como jueces federales tenemos el deber de conocer la legislación nacional y la legislación local. Es lamentable ver este tipo de sentencias, la que ahora estamos revocando y otras más que hemos revocado, ver las sentencias dictadas por el Tribunal de Michoacán en este caso
y de otras sentencias que hemos visto y revocado o modificado de otros tribunales locales. El artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es bastante claro en su párrafo 2. Las disposiciones de la presente ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución. No puede ningún juez de un tribunal local resolver si no conoce la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las demás leyes generales que son aplicables en la materia. Pero todavía más, el párrafo 3 establece que las constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta ley. ¿Cómo se explica que para la asignación de diputados de representación proporcional en el Congreso o para el Congreso del Estado de Michoacán se tome como base la votación total emitida, que incluye no solo los votos de los candidatos independientes, que en este caso no hubo, de los candidatos no registrados, sino también los votos nulos? No es posible llegar a esta conclusión si dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Constitución Federal tenemos las reglas aplicables en esta materia, si hubiera vacío en la legislación del Estado de Michoacán. Por otra parte, el artículo 1, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos dispone que la presente ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de, y viene toda la enumeración de las materias. El artículo 87, párrafo 6, dispone con toda claridad: ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta ley. Y el párrafo 5 del artículo 85 dispone que será facultad de las entidades federativas establecer en sus constituciones locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos, como es el caso del candidato común postulado por 2 o más partidos políticos. ¿De dónde la conclusión de que no puede un partido político postular candidatos siendo estos militantes de otros partidos políticos si se trata de un candidato común postulado por 2 o 3 o los que sean partidos políticos participantes? Es de verdad preocupante que nuestros jueces no lean las leyes que deben aplicar. Pero esto resulta innecesario en el caso concreto. En el título 2 de la División Territorial y el Seccionamiento, capítulo único de la División Territorial y Secciones del Código Electoral vigente en el Estado de Michoacán, establece, artículo 174, la elección de diputados por el principio de representación proporcional se hará en una circunscripción plurinominal constituida por todo el Estado. La asignación de diputados por este principio
se realizará conforme a las disposiciones siguientes. Fracción primera. Para participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán acreditar que a. Participaron con candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo menos 16 distritos y b. Obtuvieron cuando menos el 3% de la votación estatal válida emitida. Votación estatal válida emitida. No establece que sea la votación estatal emitida o la votación total emitida en el Estado. Y el artículo 175, fracción segunda, inciso A, establece que para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales de representación proporcional se realizará conforme al siguiente procedimiento. Inciso A. Al partido político que obtenga en las elecciones de gobernador y diputados el 3% de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional. Votación válida emitida, de donde obtienen los señores jueces que nos han antecedido en el conocimiento y resolución de este caso, que es de la votación total emitida en el Estado. Es cierto que se ocupan también estas expresiones en la propia normativa. Al definir el cociente natural, se dice que es el resultado de dividir la votación estatal emitida entre los 16 diputados de representación proporcional. Pero es elemental, en Introducción al Estudio del Derecho, cuando estudiamos métodos de interpretación y de integración de la norma jurídica, nos enseñan el método sistemático, el método funcional, el método teleológico, muchos métodos de interpretación e integración de las normas jurídicas. No tenemos más que hacer un ejercicio de interpretación sistemática para poder llegar a la conclusión que la asignación de diputados de representación proporcional no puede ser sino con base en la votación estatal válida emitida, lo que excluye, cuando menos, los votos nulos. Si es que esto fuera el punto de partida que se quisiera tomar, votación estatal válida emitida. Las letras de este precepto excluyen a todos los votos nulos. Que los votos nulos se puedan computar y tomar en consideración para otros efectos dependiendo de la legislación, es cierto, pero para la asignación es votación válida emitida. La interpretación y el texto está ahí, en la legislación electoral del Estado. Y ahora, al resolver en este momento, nos ubican en esta grave situación de que se ha instalado o se ha constituido la legislatura en el Estado de Michoacán. Y el magistrado Pedro Esteban Penagos López daba lectura al artículo 208 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Michoacán. Y desafortunadamente en esta misma ley, en el artículo 10, párrafo penúltimo, se establece que el 14 de septiembre siguiente a las elecciones ordinarias, a las 12 horas, sin necesidad de citatorio previo, los diputados electos deberán reunirse en el recinto para celebrar la sesión constitutiva, pero se refiere a una sesión constitutiva, no se hace alusión a instalación del Congreso. Son temas diferentes a los que no voy a entrar en análisis. Estamos resolviendo
estos medios de impugnación con la premura que el caso impone y desafortunadamente tener que revocar lo que ha estado mal hecho desde el principio y que desde el principio pudo haber sido bien hecho, tomando en cuenta la legislación que es aplicable, leyendo simplemente con cuidado la normativa que es aplicable en el Estado. No encuentro la razón, la deficiencia normativa para poder hacer lo que se hizo en el tribunal local y en la sala regional de este tribunal electoral. Votaré a favor del proyecto. Gracias, presidente. A usted, magistrado Flavio Galván, ¿alguna otra intervención? Una intervención solo para fijar dos posicionamientos, compañero. El primero, el magistrado Galván ha sido muy puntual en su posicionamiento en relación al porcentaje o al criterio de aplicación del cociente natural, que fue el que se tomó en la cadena impugnativa. Me parece a mí el debate esencial por parte de los órganos jurisdiccionales competentes en la propia cadena para determinar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. El artículo 175, desde el 174, pero el 175 es el precepto que establece la guía, si me permiten, para la asignación a través de los conceptos que deben utilizarse, y determina la fracción primera de ese precepto, inciso A, que para la asignación se utilizarán los conceptos siguientes. Cociente natural es el resultado de dividir la votación estatal emitida entre los 16 diputados de representación proporcional. Y en esta perspectiva, la literalidad del precepto, si me permiten ponerlo así, puede llegar a conducir a considerar que se toma la votación estatal total emitida. Bajo esta lógica, por supuesto que tendríamos una asignación diferenciada, pero creo que lo que propone el proyecto del magistrado Nava, o es mi perspectiva por supuesto, y lo que han dicho acá fundamentalmente el magistrado Galván, cabe perfectamente en un criterio de interpretación conforme, cabe de manera natural con una interpretación conforme, desde el artículo 116 constitucional, que por supuesto determina el derecho de los congresos locales para instrumentar la representación proporcional de manera libre. Pero hay una guía inexcusable para la representación proporcional, que es precisamente privilegiar que no haya partidos sobre o subrepresentados en los congresos locales y las voces dentro del Congreso materializadas de los partidos menos favorecidos en la votación total emitida, siempre y cuando cumplan con las exigencias legales. En esa perspectiva, una interpretación conforme, lo digo de manera muy puntual, creo que hubiera permitido a los órganos a los que les corresponde la interpretación de los conceptos de asignación, haber llegado a la conclusión, armonizando desde el 116 constitucional, el 174 y el 175 de la propia ley electoral de Michoacán, pero en la sistemática que la lee el magistrado Galván y que por supuesto lo lee el proyecto, y creo que hubiéramos hecho compatibles estos preceptos con el principio rector que guía la representación proporcional, que insisto, no es más que una representación plural que permita voces diferenciadas de quienes obtienen porcentajes menores de votación de frente a los procesos electorales. Armonizar las normas del sistema. ¿Y por qué digo esto? Yo terminaría este punto de vista con ello, porque el propio artículo 175 nos da la guía en la sistemática cuando vamos a la fracción segunda para la asignación en el inciso A, al partido político que obtenga en las elecciones de gobernador y diputados el 3% de la votación válida emitida,
se le asignará una curul, como podemos ver, una curul por el principio de representación proporcional con independencia de los triunfos que haya obtenido en mayoría. Como podemos ver, ahí está el criterio de la asignación del 3% de la votación válida emitida. Ya estamos viendo que tenemos en un propio precepto dos definiciones y creo que la lógica de la lectura nos tiene que permitir que estamos hablando de votación válida emitida, inclusive para determinar el cociente natural. El artículo 174, si me permiten, porque estoy haciendo el recorrido en la sistemática obligada del propio Código de Michoacán, establece: la elección de diputados por el principio de representación proporcional se realizará conforme a las disposiciones siguientes. Y dice el inciso B: quienes hayan obtenido cuando menos el 3% de la votación estatal válida emitida. Y aquí ya está haciendo una referencia expresa el legislador de Michoacán en esta ponderación del legislador racional al 3% de la votación estatal válida emitida. Esta conjunción que nos está exigiendo la sistemática para determinar qué clase de votación es la que se utiliza para sacar el cociente natural, es decir, para el resultado de la división, pues lo que nos permite a todos llegar a la conclusión que se trata de votación válida emitida. Creo que esta perspectiva resuelve, sin duda alguna, fundamentalmente estas inquietudes. Decía el magistrado Albán, creo que el magistrado Pedro Esteban Penagos, yo no expropiaré sus palabras, decían de manera muy clara: ¿cómo vamos a tomar los votos nulos de una elección que comprende la votación estatal emitida para la asignación por el principio de representación proporcional? ¿A quién le vamos a sumar los votos nulos? En su caso, ¿a quién hacemos la asignación de votos emitidos por candidatos no registrados? ¿A quién hacemos la asignación por votos por candidatos independientes? Creo que una exigencia de buscar la sistemática normativa nos resuelve el tema que el cociente natural se trata del resultado de dividir la votación válida emitida. Como la define el legislador de Michoacán: votación estatal válida emitida. Y con eso, con esa forma de interpretación que yo observo conforme, es que el magistrado Navagomar la hace compatible en el proyecto que nos propone en una concordancia absoluta con el principio que guía a la representación proporcional. Bastó desentrañar el sentido y alcance del mandato constitucional de representación proporcional para llegar, creo, a esta conclusión que resuelve el tema y con la que se ha dado puntual cuenta. Yo quisiera, compañeros, si me permiten, por lo que han expresado de manera colateral al asunto que nos convoca, los datos de nuestra Secretaría General de Acuerdos, es muy importante decirlo en esta oportunidad, nos determinan que estamos decidiendo 7 asuntos, por supuesto, relacionados en este momento. El primer asunto nos llegó, y hay que decirlo, es muy importante en la prosa de la Sala Superior del Tribunal Electoral, casi a medianoche del día viernes. Los últimos 4 asuntos de estos 7 que hoy decidimos llegaron el día de ayer, domingo 13 de septiembre. ¿Qué significa esto? Bueno, que tuvimos del día de ayer para el día de hoy, que inició la sesión a las 12 minutos después de las 12 de la mañana, estamos decidiendo dentro de estos 7 asuntos 4 que recibimos el propio día de ayer. Pero para mí debe destacarse que estamos dentro de la cadena impugnativa del sistema de medios de impugnación que determina nuestro orden constitucional y legal
para resolver la validez, en este caso, de la asignación de congresos estatales por el principio de representación proporcional. Nosotros tuvimos el día viernes el primer asunto a medianoche de estos 7 y el día de ayer tramitamos a través de la ponencia respectiva otros 4 asuntos. En esa lógica, en la cadena impugnativa, lo digo respetuosamente, es muy necesario esto en el debate de la tutela judicial. El Tribunal Electoral de ese estado tuvo 51 días aproximadamente para resolver los medios de impugnación con motivo precisamente del tema que nos convoca. 18 de junio, aproximadamente el 9 de agosto, tramitó y dictó resolución en estos asuntos. La sala regional de este Tribunal Electoral tuvo del 16 de agosto al 9 de septiembre aproximadamente, menos de la mitad de los días que tuvo el Tribunal Electoral local, 24 días, para el dictado de las resoluciones atinentes a los juicios promovidos en contra de las decisiones del tribunal local. Nosotros tuvimos el día de ayer por la tarde-noche para edificar los proyectos de resolución que hoy estamos debatiendo y para decidirlos. Es muy importante, lo digo en esa lógica, porque lo que nosotros estamos haciendo es tutela judicial que se encuentra al amparo de los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para ponerlo solamente en la prosa del bloque de constitucionalidad. El artículo 17 nos exige a todos los jueces que participamos en esta cadena impugnativa, tribunal local, sala regional del Tribunal Electoral y por supuesto esta sala superior, que nos exige administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, debiendo dictar nuestras resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como pueden ver, por lo que hace a los principios de justicia completa, es que nos permite a nosotros sesionar hoy los 7 asuntos y decidirlos fundamentalmente en el fondo del debate, es decir, resolver las litis en cuanto a si las pretensiones de los distintos partidos políticos son acordes o no al orden constitucional y legal, y creo que de manera pronta pues lo explica la propia lógica de los días en que estuvimos recibiendo los asuntos y que lo estamos resolviendo. Pero es fundamental decir, para que el artículo 17 pueda cumplirse a cabalidad, el derecho humano a la tutela judicial efectiva, es insuficiente que uno de los 3 órganos a quienes corresponde la instrumentación de los distintos medios de impugnación esté dentro de la lógica de los principios constitucionales. Tenemos que armonizarnos, los tribunales estatales electorales, las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral, para poder hacer realidad en los términos en que nos exige el derecho humano a la tutela judicial efectiva. Si alguno de los 3 órganos respetuosamente dentro de la cadena impugnativa no permiten sus términos de resolución, que podamos los otros órganos involucrados decidir cumpliendo esta exigencia, por supuesto que tenemos un déficit de frente a la tutela judicial, fundamentalmente porque en la materia electoral, como se está decidiendo en esta oportunidad, no caben la suspensión de los actos y las resoluciones por la propia lógica de toma de posesión, de instalación, en este caso, de los congresos locales. Esto lo han explicado ustedes muy bien, yo solo lo hago en la lógica de ese discurso, porque hoy tenemos reforzado el bloque de constitucionalidad. Esta es una observación que, por supuesto, cabe perfectamente para todos los órganos que estuvimos involucrados en esta decisión, porque se nos exige a todos nosotros, a partir del artículo 25 de la Convención Americana,
desarrollar las posibilidades del recurso judicial. ¿Y cómo se desarrollan las posibilidades del recurso judicial? Bueno, que cada órgano en su competencia jurisdiccional pueda ir decidiendo con la prontitud y la exhaustividad que permita, mientras subsista la cadena impugnativa, que todos los órganos puedan decidir en los plazos y términos que fijen las leyes. Eso es desarrollar las posibilidades del recurso judicial. No se agota este concepto interamericano estableciendo el sistema de recursos, no, en la materialidad en que los jueces lo debemos observar. También exige el artículo 25 del propio sistema interamericano, pero ya en su arábigo 2, inciso C, que nosotros los jueces garantizaremos el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. ¿Qué significa esto? Que esta decisión de la Sala Superior en la guía del bloque de constitucionalidad garantizaremos que se cumpla esta decisión, que es, sí, en la lógica de lo que he escuchado el debate, se vota en el sentido en que nos propone el magistrado Navagomar. Bueno, tendremos que garantizar el cumplimiento de la resolución. Han explicado muy bien los magistrados todos el tema atinente a cómo observamos la ley orgánica del Congreso del Estado de Michoacán, en esa lógica de hechos notorios que se han puesto aquí a debate. Debo comunicarles que extraoficialmente estoy enterado de que el Congreso del Estado de Michoacán ha tomado un receso para hacerse sabedor de la decisión de este Tribunal Electoral a través de la Sala Superior en cuanto a la asignación de diputados de representación proporcional, lo cual mucho agradecemos en la Sala Superior. Creo que después de votar la decisión estaremos orientando a la Secretaría General de Acuerdos para que de manera inmediata, por correo electrónico, haga las notificaciones respectivas tanto al Instituto como al Congreso. Es todo lo que tengo que señalar, compañeros. Si no hay otra intervención, por favor, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación. Conforme a su instrucción, magistrado presidente. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor del proyecto. Magistrado Manuel González Oropesa. De acuerdo. Magistrado Salvador Navagomar. Es mi propuesta. Magistrado Pedro Esteban Penagos López. A favor del proyecto. Magistrado presidente Constancio Carrasco Daza. También a favor del proyecto, Secretaria General de Acuerdos. Magistrado presidente, informa a este pleno que el recurso de reconsideración 690-2015 y sus acumulados, la decisión que se propone, se aprueba por unanimidad de votos. Asimismo, conforme a su instrucción, presidente e integrantes de este pleno, se procederá de inmediato a la notificación vía correo electrónico de la resolución adoptada al Instituto Electoral y al Congreso del Estado de Michoacán, a fin de que den cumplimiento a lo decidido. Gracias a ambas. En consecuencia, en los recursos de reconsideración 690 a 692, así como 697 a 700, todos de este año se resuelven. Primero, se decreta la acumulación de los recursos de referencia. Segundo, se revoca en la materia de impugnación la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca para los efectos precisados en este ejecutorio. Tercero, se modifica la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en los términos precisados en el último considerando de este fallo. Señor secretario Víctor Manuel Rosas Leal, dé cuenta por favor con el proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia que encabeza el magistrado Pedro Esteban Penagos. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, se da cuenta con el proyecto de reconsideración 703 de este año, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, contra la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral, mediante la cual modificó la resolución local y confirmó la asignación de diputados de representación proporcional realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone estimar inoperantes los agravios, porque si bien la Sala Regional realizó un análisis de constitucionalidad de la norma que regula la asignación a partir del cumplimiento del 3% de la votación válida emitida, para concluir que indebidamente había sido inaplicada por el Tribunal Local, el partido actor no dirige su impugnación a controvertir aspecto alguno relacionado con dicho estudio. Además, el Partido de la Revolución Democrática no formó parte de la cadena impugnativa, lo que adquiere relevancia si se toma en cuenta que la determinación de asignarle solo un diputado fue tomada por el Consejo Estatal sin que el recurrente se inconformara ante el Tribunal Electoral de la entidad.
En esas condiciones, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, señor presidente, señores magistrados. Muy amable, secretario. Magistrado, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, por favor, secretaria, tome la votación. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor del proyecto. Magistrado Manuel González Oropesa. Por la afirmativa. Magistrado Salvador Navagomar. De acuerdo. Magistrado Pedro Esteban Penagos López. Es mi consulta. Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza. También a favor del proyecto. Magistrado Presidente, el proyecto de cuenta se aprueba por unanimidad de votos. Muy amables. En consecuencia, en el recurso de reconsideración 703 de este año se resuelve. Único, se confirma en la materia de impugnación la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos que nos convocaron a esta sesión pública, siendo las 13:47 del día 14 de septiembre del año 2015, se da por concluida. Muchas gracias. Pues así damos por concluida esta sesión de resolución de proyectos de sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a manera de recapitulación, les comentamos que pues se revocó la sentencia que originalmente había sido emitida por la Sala Regional Toluca relativa a la elección de diputados de representación proporcional en el estado de Michoacán. Y se confirma, en todo caso, la que ya se había hecho, la integración que se había hecho de los diputados en el caso del estado de San Luis Potosí. Exactamente, así es. En el caso de Michoacán se determina declarar fundado el agravio relacionado con las violaciones en el convenio de coalición entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, donde la Sala Regional había establecido que no podía postular candidatos de otro partido político que formaba parte de la coalición de los militantes. Sin embargo, aquí, derivado de criterios que ya ha sostenido esta sala, pues reafirmó, declaró fundado este agravio y en plenitud de jurisdicción realizó una nueva asignación. En el caso de San Luis Potosí, los agravios resultaron inoperantes, dado que el Partido de la Revolución Democrática no controvirtió las razones que expresó la sala regional para determinar la asignación de RP en esta entidad federativa. Así es, Berenice. Y bueno, pues con esto nos despedimos, invitándolos a que nos acompañen en la próxima sesión pública de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no olviden, por favor, acompañarnos a través de Plataforma Electoral, que es el canal de televisión por Internet. Muchísimas gracias. Hasta pronto.